ejemplo, ahí tenemos YPFB, la planta de Uria, que sirve que ha sido muy fuerte, que ha tenido un crecimiento muy interesante. El año pasado ha logrado exportar casi 400 millones de dólares. Tenemos, entre otras empresas públicas, la fundición de Vinto, que ha empezado a producir más de 488 millones de dólares también. Y EPBB, que sigue vendiendo gas, te genera más o menos de 1.200 millones de dólares cada año. Entonces ahí también tienes algunas empresas. Y hay otras empresas que son más de servicio social, pero también han tenido utilidades. Por ejemplo, EMAPA. EMAPA, en primer lugar, EMAPA, aparte de ser un generador y un gran distribuidor de alimentos, lo que hace EMAPA es tener logística y infraestructura para el productor. Es decir, que algunos productores en el tema de granos en especial, o en el tema de algunos otros flujos agrícolas, ha servido el tema de su infraestructura para pequeños y grandes productores, ¿no? Entonces, este servicio sí son interesantes, sería un retroceso muy fuerte que esto se lo venda, porque recordemos que gracias a EMAPA hay una contención de la subida de precios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. En todos los departamentos de Bolivia hay subvención, excepto en Tarija. ¿Por qué en Tarija no? Porque Tarija ha dicho que no a la subvención porque no querían la harina de MAPA. Entonces ellos, como tenían la harina argentina, el precio igual iba rondando los 50 centavos el pan. Pero ahora que ha habido un incremento de precios muy fuerte en Argentina, el precio del pan ha llegado a 2.50 bolivianos. Entonces ahí vemos que la subvención de MAPA está cubriendo 2 bolivianos por todos los 11 millones de habitantes que tenemos en el país. Esa es la importancia de esta empresa. Otra cosa que me llamó mucho la atención ha sido lo de Manfred, que dijo a 5 bolivianos el litro de diésel. Mira, si tú haces una devaluación, va a entrar el Fondo Monetario Internacional, vas a vender las empresas públicas, realmente no vas a poder tú pagar una subvención, porque no vas a tener dónde sacar el dinero para pagar. Si se acusa créditos, los créditos se le acaban, pero no vas a tener un aparato productivo que te pueda solventar para pagar los créditos. Solo vas a tener muchas empresas que te van a pagar un impuesto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Antes de priorizar en la infraestructura, salud y educación, vas a priorizar la deuda. Entonces tu objetivo va a ser llegar y pagar la deuda cada año, con todo lo que reúnas, y lo que queda va a servir para algo, será para incentivar algún proyecto dentro de la sociedad, pero lo demás todo se va a ir en deuda. Entonces ahí a mí me llama la atención cómo puedes tener una gasolina, un diésel no subvencionado a 5 bolivianos. ¿Por qué no puedes? Porque si devalúas la moneda, mínimo va a estar arriba de los 12 bolivianos el dólar. Entonces cada litro de gasolina te llegaría a costar entre 3 y 14 bolivianos. O sea, no hay una mirada ahí. Y eso a mí me preocupa mucho porque se está utilizando mucha demagogia, ¿no? Otro punto que me llamó mucho la atención fue el tema de la posición de la CAO, ¿no? La posición de la CAO fue muy arbitraria, diciendo que se ha creado un nuevo modelo económico, cuando vemos que el sector agropecuario en Bolivia, cuando miras las cifras de 2005, apenas llegaban con suerte a 400 millones de dólares de exportaciones. Esto ha crecido exponencialmente hasta el 2024-2023, que han pasado los 3.500 millones de dólares en exportaciones y un crecimiento comparativo con su mercado interno por lo menos de un 800%. Entonces, uno de los sectores más beneficiados del modelo económico en crecimiento ha sido siempre el sector agropecuario. Un sector que, aparte de haber conseguido una capacidad productiva muy grande, también ha conseguido mercados muy interesantes, como el mercado de la carne, mercado de la chía. Por un ejemplo que te cito para que la gente ya en Pando comprenda cuánto es la capacidad productiva del sector agropecuario, la lenteja que nosotros consumimos aquí en Bolivia no es una lenteja que producimos en Bolivia, es una lenteja panameña, porque la lenteja que nosotros producimos es de primera calidad y todita se va a Europa. No, ninguna se queda en el mercado interno. Y para evitar ese desbalance con el mercado interno, ellos prefieren importar lenteja de Panamá, que es una lenteja de tercera clase, de tercera calidad, para entrar a nuestro mercado. Ahí ves cómo se comporta el mercado. Por ejemplo, el frijol negro, el frijol rojo, todo nuestro frijol se va a Brasil. Y el frijol que está quedándose en Bolivia es el de tercera calidad,
o frijol panameño igual. Entonces ahí miras las contradicciones que tiene el sector agropecuario, un sector que ha sido muy beneficiado, aparte de ser beneficiado con aranceles cero, con la subvención de carburantes, también ha sido beneficiado con créditos productivos muy interesantes. Si entrarían uno de estos señores que fueron ayer a ese debate, se quitarían los fondos para la vivienda y los fondos para el crédito productivo, es decir, que ya no habría fondos de los excedentes del sistema financiero y estos créditos y las tasas de interés se dispararían. Entonces, más o menos yo he notado y considero que no ha habido una real sinceridad de lo que se quiere hacer. Me parece muy interesante lo de la biotecnología, hay que aplicarla en algunos rubros, por ejemplo, el tema de la soya, el tema del algodón para recuperar nuestra capacidad textilera es interesante, pero también hay que tener cuidado en que no simplemente es ponerle OMGs a la tierra o semillas transgénicas, sino también hay que poner inversión. Por ejemplo, en Brasil se produce de 3,5 a 4 toneladas por hectárea, con la misma semilla transgénica que tenemos aquí en Bolivia. ¿Por qué los campos de Bolivia solo producen 1,8 o 2 toneladas por hectárea? Porque no hay, aparte, otro tipo de inversión como riego, el tratamiento adecuado de tierras y otro tipo de temas que sí se podrían hacer para mejorar tu calidad o tu rendimiento en cada hectárea. Creo que eso es necesario. Aparte de una OMG, no por poner semilla transgénica vas a tener cantidades industriales. No, tienes que tener otro tipo de inversiones en tu tierra. Entonces yo considero que sí está interesante tomar el tema de las OMGs, de los transgénicos para ciertos productos, pero también tienes que tomar en cuenta que si tú no inviertes en tu terreno y todo lo dejas y la mayoría de tus dólares que has conseguido exportando soya lo dejas fuera del país, ahí ocurre un desbalance, porque no estás invirtiendo y no estás generando mayor producción. Esos son temas contradictorios que me llamaron mucho la atención en este foro agropecuario que se realizó en Santa Cruz. Antes de mencionar, sin duda el sector agropecuario se beneficia, ¿no?, de privilegios, vamos a decir, económicos que no han sido muy mencionados dentro de este foro o ampliamente debatidos. En caso de, bueno, esta situación sucedió así. ¿Podría haber cambiado el rumbo si realmente se especificaba en los que ya usted ha mencionado que son estos beneficios con los que cuenta el sector agropecuario? Porque todo giró en base a lo establecido por el foro, ¿no es cierto? ¿Podría haber habido algún otro rumbo de este debate? Yo considero que si iba otro invitado o iba alguien del Estado o iba algún planificador, no sé, alguien que les podría dar una mirada más o alguien del sistema financiero para hablar de todas las bondades que se ha dado al sector agropecuario, yo creo que hubiera sido interesante. ¿Por qué? Porque los hubieras forzado a que estos candidatos que han ido a presentar y a decir, no, vamos a vender todo esto, vamos a hacer esto, me ha parecido mucho discurso, poco realidad. O sea, realmente para hacer un diagnóstico real de la parada del sector agropecuario y antes de extender mayor cantidad de tierra para este sector, hay que considerar el rendimiento. Primero vas por una aplicación de rendimiento en producto. Luego que tienes este rendimiento en producto y ves que ya has agotado todas las técnicas para este rendimiento, puedes ampliar la frontera productiva. Hay un candidato que habla de esto, habla de rendimiento y luego de ampliar de 4.1 a 10 millones de hectáreas. Pero estás hablando de que primero tienes que basarte en el rendimiento de tus hectáreas y eso es necesario. Ahora el sector agropecuario no solo es el sector de los agronegocios, el sector de la carne o de los granos o de las azúcares, de los ingenios azucareros. El sector agropecuario abarca otro tipo también de economías, como la economía agrícola campesina familiar, que por lo menos, que un ejemplo que yo te voy a citar y algo que tienen que tomar en cuenta, la mayoría de los alimentos que tú comes del sector agrícola son alimentos que vienen de la economía agrícola campesina familiar. Estás hablando de las verduras, legumbres, frutas, entre otros. Y hay un 30% que sí se consume, y ahí está la carne, los cereales y los aceites y en los azúcares, pero más de eso no. Entonces aquí se tiene que hacer, por ejemplo, una apertura de mirada. Y yo lo que pienso y considero que los que han organizado en este debate, que ha sido la Cámara Agropecuaria del Oriente, debería haber
generado algo más de presión en los candidatos para que realmente ellos puedan dar un diagnóstico adecuado de cuánto se han beneficiado este sector agropecuario y cuánto más se podría beneficiar. Yo no estoy en contra de que no haya un beneficio en el sector agropecuario. Lo que a mí me parece es que este sector ha sido muy beneficiado y pretende que a través de este tipo de foros se esté poniendo líneas políticas de acción para este grupo. Recordemos que en el gobierno de Yanine Áñez, el señor Branko Marinkovic, cuando era ministro de Economía, le dio un 100 millones de dólares a fondo perdido a Díaz Salek, presidente de la CAO. Y ese crédito, esos 100 millones de dólares, ¿de dónde han venido? Han venido del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un crédito que seguimos pagando. Entonces, pero le ha dado en su manito a Díaz Salek y nadie sabe qué hicieron con esos créditos. Y es lo que me da miedo, es que se llegue a politizar el sector agropecuario en vez de potencializarlo como debería ser. Creo que ahí ha faltado una mirada que dé un cuerpo opositor o una descripción real de lo que ha pasado en el sector agropecuario, en el sector de los agronegocios en especial en todo este tiempo. Martín, se hablaba justamente de que uno de los principales problemas, ¿no?, como factor para el sector, era la subvención del combustible del diésel. Reyes Villa ofrecía un precio estándar equivalente, Quiroga hablaba de la subvención eliminar la subvención solamente del diésel, y Samuel Doria Medina eliminar la subvención como tal, porque consideraba que también no era un factor de mucha importancia o de perjuicio para el sector. Estas propuestas, ¿qué opinión le merecen? En primer lugar, cuando tú tienes que quitar la subvención, tienes que quitar la subvención a sectores que sí pueden pagarlo. Y ahí tenemos el sector minero, porque de los 100% producido, el 98% se va afuera y el 2% se queda en Bolivia. Entonces ahí puedes quitar la subvención a todo el sector, ellos que paguen su diésel a precio internacional. En el sector agroexportador, agrícola, en especial en el sector agropecuario, hay que dividir en dos fases. Un sector de mercado interno y otro sector de mercado exportador. Ojo, los exportadores de este sector, claro que no se van a hacer ningún problema en pagar un producto o un diésel no subvencionado, pues incluso lo pueden pagar en dólares, porque la mayoría de esos dólares de este sector está fuera del país. También un sector manufacturero exportador, lo mismo, puede ser lo mismo, un sector de la industria exportador también. Pero aquí dentro del sector agropecuario en especial hay otro sector que es un sector que es del mercado interno. A mí lo que me parece que en la primera fase de un gobierno, pues si tú quieres quitar la subvención para así voy a bajar los gastos que tengo, y está bien, los gastos fiscales, el gasto fiscal voy a bajar, y está bien, me parece coherente, pero si tú quitas a todo el sector o a todo el movimiento productivo el diésel, tendrías que quitar al transporte interdepartamental, tendrías que quitar al transporte de alimentos entre departamentos. Eso te va a generar un alza de precios sí o sí en los alimentos y en el transporte. Por ende, va a jalar precio a los alimentos en el mercado y vas a tener un índice inflacionario más o menos del 100%, porque Reyes Villa que diga 5 bolivianos sin subvención. No sé qué datos estadísticos o quién le estará asesorando al señor Reyes Villa, pero realmente me causa un poco de risa, ¿no? Pero bueno, vas a tener un incremento así alrededor de un 100%. Este incremento del 100% se lo va a aplicar al alimento. A este alimento que te llega a la mesa a vos, a la gente de Pando, se le va a aplicar al 100%. Entonces tu precio, tu costo de vida se va a elevar al 100%. Ese es el problema. Para ellos no habrá mucho problema, pero para la gente y clases vulnerables y clases medias sí va a haber un problema gigante. ¿Y esto qué te va a provocar? La primera protesta social en Bolivia en el nuevo gobierno. Entonces considero que se tiene que analizar profundamente las propuestas que se tienen que hacer. Hay sectores que sí pueden pagar el diésel y pueden absorber, el comprar un diésel no subvencionado y absorber los costos. Pero hay otros sectores que no lo van a hacer. Y esos sectores son los que se tienen que priorizar cuando haces cambios de esta manera. Estos cambios sin shock, estos cambios bruscos, hay que considerarlo. Y realmente yo considero que
La mayoría de estos candidatos te ofrecen mucho, pero realmente no están diagnosticando el sector. Y eso es lo que me llama la atención y me preocupa también. Martín Moreira, desde la ciudad de La Paz, analista económico, le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado y créame que su análisis hará que exista un debate en la opinión pública y nos ayuda, por supuesto, a comprender un poquito más acerca de lo que hemos visto en este foro debate. Le agradezco mucho por su tiempo y créame que vamos a contactarlo para un próximo análisis cuando lo requiera la noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo grande a todos.